También ellos pensaban que si una persona tocaba a un pagano, un gentil o un publicano, pues quedaba inmundo, no podía ni siquiera ir a su casa, y eso es lo que Jesús está aboliendo. Eso no te va a contaminar. Lo que te va a contaminar es el prejuicio que una persona puede tener hacia un grupo étnico o eh, eh, hacia un tipo de persona por tener una profesión o por lo que sea, o porque sea considerada pecadora, o eso es lo que quiere Jesús. O sea que más son tus pensamientos, tu manera de pensar, es el corazón lo que se ensucia, no simplemente es lo que entra. Ahí está. Para mí realmente este tema, aunque lo tengo claro, es como muy difícil de explicarlo. Eh, y en Marcos 7:20 al 23, y aquí se va a aclarar un poquito, porque decía que el hombre sale, pero eso contamina, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, y eso es el problema. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Fíjense, todos los tipos de cosas que aquí se están mencionando, eso es lo que sale del corazón. No es lo que entra, o sea, la comida no contamina a ese nivel, lo que contamina es el corazón, porque si el corazón está contaminado, va a incitar a este tipo de cosas. Y aquí habla, vuelvo y digo, los malos pensamientos, mire que lo está poniendo en el mismo renglón, están poniendo los malos pensamientos en el mismo renglón que los adulterios, la fornicación, los hurtos, están en el mismo renglón, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Yo agregaría los celos, el orgullo, todo es, bueno, el orgullo es la soberbia, todo está en el mismo renglón. Eso es lo que realmente contamina y hace, lo que hace daño a la persona. Eh, Vuelvo y digo, aquí no, aunque está hablando de comida, eso no es el tema aquí. Jesús señala que la comida no ingresa al corazón, sino al estómago, al tracto intestinal. El hecho destaca que el verdadero mal proviene del corazón. O sea, la comida te puede hacer mal al cuerpo, pero el mal proviene cuando viene de afuera. Aunque ahora si estuviéramos hablando, hay una conexión entre esos dos males, pero no es lo que Jesús está hablando. Él presenta una lista de faltas originales, malos pensamientos que terminan en malas acciones. En Marcos 7 se le incluye la referencia al quinto mandamiento dentro de la lista de faltas mencionada, y así la segunda tabla del decálogo queda completa. Marcos aún, Jesús se refiere al culto vano, a la adoración falsa. Eh, o sea, todos esos ritos no tenían ninguna sustentación. O sea, no es que los ritos no eran malos en sí, pero también ellos estaban haciendo ritos vacíos. No había, ah, o sea, no venían del corazón. Las cosas no venían del corazón. Las cosas lo que venían era de algo metódico, frío, y cuando yo hablo frío no es hacer un escándalo o algo así, sino que no realmente no venía del amor de Dios, o sea, no venía basado del amor al amor de Dios, sino que eran ritos vacíos. Ellos podían hacer un rito y desobedecer a los padres. Ellos podían hacer un rito y ser prejuiciosos con una etnia, con una raza. Ellos podían contemplar todos los ritos y entonces maquinar para matar a Jesús. O sea, ese tipo de disparidad es lo que Jesús está diciendo, que los ritos eran vacíos, porque se supone que si usted está adorando verdaderamente, su conducta sea modificada, y esas cosas
pues con la ayuda y la gracia de Dios queden a un lado. Adoración no es solamente cantar, no es solamente, no, adoración es una vida que agrade al Señor. Eso realmente es. Migajas a los perros, Marcos 24 al 30. Levantándose se fue a la región de Tiro y de Sidón. Fíjense que Tiro y Sidón, una conexión ahí. Eh, bueno, déjame ir más adelante. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y siforeniza de nación, y le rogaba que echara fuera a su hija un demonio. Pero Jesús le dijo: deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar de pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y respondió ella y dijo: si el Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó, el demonio había salido. Lo leí muy rápido. Fíjense que aquí hay varias conexiones. Ella era una viuda, era una mujer, bueno, aquí no dice que era viuda, era una mujer siforeniza. Saben que en el tiempo de Elías, cuando se acabó el pan, Dios lo mandó a Sidón y allí se encontró con la viuda que lo alimentó con el pan, a la cual él luego eh, le resucitó al hijo. Esa mujer era siforeniza igual que esta mujer. Así que ahí había ya quizás esta mujer sabía de esta mujer de Elías, ya lo había escuchado, y se le acerca a Jesús. Aquí no dan mucho detalle, los otros evangelios dan más detalles, y los discípulos, recuerden lo que dijo la semana pasada, el llevar. Jesús estaba entrenando a sus discípulos, y la forma de entrenamiento, de enseñanza, no es el método griego que usamos. Él estaba usando el método hebreo, que es mentoría. Él lo estaba llevando al campo. O sea, cada, cada situación que él se encontraba era un campo de estudio, era estudiar lo que, o sea, era una oportunidad de enseñanza para los discípulos. Y ahora se encuentra con esta mujer, una mujer extranjera, y los israelitas, si tenemos en mente lo que decía, que ellos no podían tocar a una persona de otro país porque se volvía inmundo, o sea, ellos tenían ese tipo de prejuicio. Ahora ven esta mujer que es siforeniza, que se le acerca a Jesús y le pide un favor. Y Jesús le quería enseñar a los discípulos, eh, le quería dar una lección. Y por eso quizás él trató de esa manera a esa mujer. Fíjense, Jesús era una persona muy compasiva. Y aquí parece que es todo lo contrario. Él era compasivo con el que venía a buscar compasión. Fíjense que con los fariseos él mostraba, o sea, él le hablaba de una manera que no le hablaba a los demás. Pero vemos un ejemplo: a María Magdalena no le habló así, no le habló así a Jairo, no le habló así a ninguno de los que vinieron a buscar ayuda sincera. Jesús se le habla de la manera en que le habló a esta mujer. Le está hablando como si le estuviera hablando a los fariseos, pero había una razón. Esta mujer era extranjera, y los discípulos, me parece que querían que la despidiera. Y Jesús trató a esta mujer como los discípulos la tratarían. Le llamó ciudadana, o sea, que ella no tenía el mismo derecho que tenían los hijos de Israel. Esa era una creencia que tenían los israelitas. Entonces Jesús lo trata de esa manera y le insinúa hasta que es un perrillo. Un perrillo no era como son las mascotas para algunas personas. Para algunas personas, a veces su mascota es hasta más importante que ellos. Yo he sabido de personas así.
y le dan la mejor comida, le dan la mejor cama, o sea, todo lo mejor es para el perrito. Pero en ese tiempo un perrito era quizás lo que es un perro ahora en un país de un tercer mundo, que es, o sea, lo que sobre, lo que falta, si sobra, si falta, muchas veces están así afuera, muchas veces son maltratados. Eso era un perrito en esa manera. Y Jesús trata a una mujer que va a pedirle ayuda, la trata de esa manera, pero esta mujer, mire, su fe era tan grande o su necesidad era tan grande que ella sigue insistiendo y le da una, por eso este escritor dice que fue el único que ganó un argumento con Jesús. Jesús le dice, mira, no es lícito darle a los perritos la comida de los hijos, o sea, la está poniendo como un perrito. Eh, y esa mujer, no sé qué yo hubiera hecho, tampoco vi, no sé la urgencia, tiene que ver con la urgencia, a veces uno tiene una urgencia, en este caso era la vida de una hija, y insiste, o sea, la necesidad era muy grande. Y podríamos decir que ella insistió y le contestó a Jesús y le dijo que aún los perritos comen de la migaja de pan. O sea, ella se conformaba con esa migaja porque esa migaja era suficiente. Y ahí Jesús le dice que grande es su fe y le dio lo que esta mujer quería. Aquí dice, la respuesta de la mujer revela su gran fe y su persistencia. Llamar, llamar migajas al poderoso milagro de sanar a su hija a la distancia indica que ella consideraba especialmente grande el poder de Dios, que solamente con pequeñito podía hacer lo que ella pensaba. O sea, ella no necesitaba más que una migaja para ella eh, solucionar su problema. Esta respuesta también muestra que ella entendía que concederles el milagro era algo sencillo para él. Esta era la fe que tenía esa mujer. Y él se maravilló y se conmovió. Ya Jesús estaba conmovido, pero fíjense que Jesús se conmueve cuando ve estos actos sinceros de Dios. Realmente él se conmueve. Dice, por medio de su trato con ella ha demostrado que aquella que Israel había considerado una paria, ya no era extranjera, sino que era hija de la familia de Dios. Es un privilegio participar de los dones del Padre, el deseado de toda la gente, la página 367 y 368. Así que eso era la fe de Jesús, eso era eh, la maravilla de Jesús. Fíjense, yo no tengo hijos en la particular, pero hace muchos años, eh, cuando iba a nacer mi sobrinita, su madre tenía como 4 meses de embarazo. Y yo recuerdo que ella entró en labor de parto, no era tiempo, pero yo recuerdo aquella noche en el hospital, eh, ella la entraron en cirugía y ella iba a perder la bebé porque la bebé no tenía tiempo. Y no soy madre, no sé lo que ella sintió, pero es una desesperación muy grande el saber que alguien está tan pequeño, está luchando por su vida. Realmente causa una desesperación que uno mire de verdad que uno puede hacer muchas cosas en ese momento. Y gracias a Dios, Dios contestó esas oraciones y esa niña ya es una adolescente, pero realmente es una desesperación muy, pero muy grande, algo así. Así que en ese momento se pueden hacer muchas cosas. Y quizás por eso esa mujer actuó de esa manera. Cada persona es diferente y entonces siente las cosas de manera diferente. Y aquí vamos a ver otro milagro y este es bien interesante con la lengua trabada.
A veces me pasa eso, así que puedo entender. Y dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino a Sidón del mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le dijeron un sordo y un tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima. Y tomándolo aparte de la gente, este hombre era sordo y era tartamudo. Fíjense que cuando una persona es sordo, por lo general es muda porque no puede escuchar y uno aprende de niño, uno aprende escuchando. Así que estas personas, por su sordera, él podía hablar, pero muy poco. Y dice que él levantando los ojos al cielo gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Pero el primero, él hizo Jesús, fíjense, Jesús tenía muchos métodos de sanación y este es muy curioso porque él tomó aparte, metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Un poco, un poco no muy higiénico que digamos, pero Jesús lo hizo. Dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, y le dijo, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y descendió la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no le dieran a nadie, pero cuando más le mandaba, tanto más y más se divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar, como habían dicho los profetas. Y aquí dice, Jesús comprende la difícil situación del hombre y lo lleva aparte. La manera en que Jesús, el Señor, sana a esta persona es curiosa, particularmente para el lector moderno. Poner sus dedos en los oídos, escupe la lengua del afectado y suspira, gime profundamente. Jesús toca las partes afectadas, sanará el hombre, pero ¿por qué el suspiro o el gemido? Suspiró al pensar en los oídos que no se abrirían a la verdad y las lenguas que se negaban a reconocer al lector. Esto está el deseado de toda la gente, la página 371. Y Jesús restauró misteriosamente la audición del hombre. Esta breve historia también ilustra que los hijos pueden hacer por quienes se vuelven propiamente por decisión a él. Tal vez hayan experimentado reticencia o compartir su fe, sintiendo que su lengua está atada en cuanto a lo que podía decir. Este milagro es animador, pues demuestra que Jesús puede abrir los oídos que no son sensibles a su palabra y compartir su palabra con ellos. Fíjense que ese es Jesús, que hace todo tipo de milagros. Y ahora, cuidado con el pan en mal estado. Y aquí vamos a ver que esta gente, cómo ellos entendían lo que Jesús le quería decir. En aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían que comer, Jesús llamó a los discípulos y le dijo, tengo compasión de esa gente, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y los enviaré, y si los enviaré en ayuna a su casa, se desmayarán en el camino, por algunos de ellos ha venido de lejos. Fíjense cómo Jesús pensaba, él pensaba en todo. Ya tienen 3 días sin comer, han estado conmigo. No era que no tenían que comer, esta gente cargaba su comida, pero ya quizás la comida se había cargado. Fíjense Jesús analizando si lo mando, no le va a dar el tiempo para llegar. Se pueden desmayar en el camino, viendo todas las situaciones. Y dice, porque todos han venido de lejos y sus discípulos les respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar el pan a esto aquí en el desierto? Y ellos le dijeron, ¿cuántos panes tienen? Y ellos le dijeron 7. Ahora tenían más que la vez anterior. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra y tomando los discípulos los 7 que habían dado gracias, los partió y le dio
para que lo pusieran delante y lo pusieron delante. Y tenían también unos cosas pasecillos y mandó que también que se lo pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado 7 canastas. La vez anterior sobraron 2, esta vez 7. Fíjense que Jesús sigue el mismo modus operandi. Él no deja perder nada, él todo lo recoge. O sea, con Jesús no hay desperdicio, aunque a él no le costó nada multiplicar todo ese pan y lo podía multiplicar, él no dejó que nada se perdiera. Y aquí, eh, ¿por qué no demostró Jesús el poder divino y convenció a estos escépticos? Yo leí esto mal, pero nada está de más. Esto está pasando por alto los primeros versículos y está yendo directamente a... El tema aquí no es el pan, no es la multiplicación del pan. Estamos hablando, perdón, eh, Marcos 8:11 al 13 dice, vinieron entonces los discípulos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gemiendo a sus espíritus dijeron, ¿por qué pide señal esta generación? Os digo que no se dará esta otra señal. Y dejándolo volvió a entrar en la barca y se fue a otro lado. ¿Por qué no demostró Jesús su poder divino? Porque ellos le estaban pidiendo una señal simplemente para tener fe. Ellos lo que estaban haciendo era por presunción. Jesús no utilizaba su poder solamente para demostrar algo. Él usaba su poder cuando se necesitaba y de esta manera simplemente ellos lo estaban demostrando. eh, Simplemente como muéstranos tu poder, haz un milagro, haz un acto de magia, como si él fuera una gente de esta que hacen magia para entretener a la gente. Jesús no actuaba de esa manera. Y aquí viene el otro tema, que es el que viene, y dice que habían olvidado de traer pan consigo y no tenían sino un pan consigo en la barca y les mandó diciendo, mira, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. La levadura eran las tradiciones y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús le dijo, ¿qué discutí? Porque no tenéis pan, no tenéis ni compraste, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Y teniendo ojo no veis, y teniendo oído no oís, y recordáis otra vez lo que le dijo. Y cuando partí los panes entre 5,000, o sea, ellos todavía no estaban entendiendo que él no le estaba hablando de pan. Que él estaba hablando, él estaba hablando ahí de de las enseñanzas de los fariseos, la estaba comparando con el pan, pero esta gente, su mente estaba en lo material y estaba pensando en el pan. Eh, O sea, ellos estaban pensando en lo comestible y Jesús lo que le estaba dando una enseñanza y por eso él le dice que ellos tenían ojo y no podían ver y tenían oído y no podían oír y les recuerda cuando él multiplicó el pan, así que él no le estaba hablando de eso. Y aquí en la lección dice, pero los discípulos no comprenden y piensan que Jesús está hablando que deben enviar a comprar pan literal. Como es típico cuando los discípulos malinterpretan a Jesús, él aprovecha la intención para instruirle. El Señor hace una serie de preguntas. La primera de ellas es la naturaleza retórica, expresando su frustración. Y otra vez aquí vemos que Jesús tenía todas las emociones que podemos tener nosotros. Jesús era humano, no tenía solamente una emoción. Vemos la otra vez que él mostró enojo, ahora vemos que él mostró frustración. Eh, Realmente son emociones humanas. Eh, Frustración como que, ok, no aprenden, le acabo de multiplicar el pan, ya había 3 veces multiplicando y esta gente creen que le estamos hablando de pan, se sintió frustrado porque no entendían, pero él aprovecha la ocasión para enseñar. Eh,
Sus palabras recuerdan lo que Marcos 14:10 dice acerca de lo que están fuera y no entienden. Su fuerte palabra tiene la intención de despertar a los discípulos de su letargo espiritual. Fíjense, todo tiene su tiempo, pero hay momentos en que uno tiene que hablar firme. Hay momentos en que uno puede hablar calmado, pausado, pero hay momentos en que se debe hablar firme. Cuando uno realmente siente una molestia, es válido hablar firme, sin faltarle el respeto, nunca faltando el respeto, pero realmente mire de verdad que hay varios tonos de hablar, hay varias maneras de actuar, no simplemente una. Mire, hay personas que si usted actúa, y eso me ha pasado muchas veces, que si, o sea, en este mundo en que vivimos, si usted actúa de muy, o sea, muy calmado, no van a entender que usted quiere enfatizar algo y tiene que hablarle fuerte. Vuelvo y digo, sin faltar el respeto, y eso era lo que decía Jesús. Ve que en diferentes ocasiones él hablaba de manera diferente, como dice aquí, para despertar la conciencia. Eso pasó cuando los israelitas estaban pasando por el desierto. A veces tuvo que hacer milagros, a veces tuvo que reprenderlo de manera fuerte a esta gente porque realmente no entendían. Eh, y eso es lo que a mí me gusta llamar la atención, porque mucha gente piensa que Jesús solamente era una manera y Jesús hablaba de muchísimas maneras. Eh, Era muy abierto a hablar. Lo que pasa es que Jesús era asertivo. Él le decía las cosas a las personas que tenía que decírsela. Él no lo decía así, ni de una manera indirecta, no. Él le estaba hablando a los discípulos y le decía de una manera clara lo que él quería decirle. Él no venía con ambigüedades. Eso es lo que debemos aprender a diferenciar las cosas, de que si uno tiene que decirle algo a una persona, ir directamente a la persona, no decirle algo en público que quizás, no sé, pero Jesús eh, a los fariseos los llamó hipócritas, no fue a decirle a otra gente que los fariseos eran hipócritas, sino los fariseos estaban ahí, le dijo hipócrita, los discípulos estaban ahí, le dijo, o sea, se frustró con ellos, él era directo con la persona que tenía la situación, a esa se le expresaba. Eso realmente era lo que hacía Jesús. El amor tiene muchísimas caras, realmente tenemos que muchas veces entender eso. Fíjense, estaba leyendo un libro, escuchando uno de mis múltiples libros, pero este me llamó la atención. Quizás yo lo sabía, pero escucharlo como que, fíjense que nosotros para Jesús somos como niños y es maltrato. Yo sé que esa palabra a veces suena difícil, pero no disciplinar a un niño es maltrato. No darle formación a un niño es maltrato. Y mostrar amor, fíjense, leí este libro, el amor se divide en disciplina y también en compasión. O sea que si usted no disciplina a sus hijos, no está mostrando amor. Si usted no le muestra a su hijo el camino y lo deja así porque él va a saber, él le está faltando el amor. O sea, que parte de amar es disciplinar y decirle, en caso de los niños, decirle lo que es correcto, es guiarlo, decirle lo que es correcto y lo que no es correcto, decirle, mira, no toque eso, mira, está bien, es ponerle horario, disciplina, y es darle formación a ese niño, estructura, es darle estructura y formación. Y eso es lo mismo que hizo Jesús con los discípulos, le dio formación, le dio estructura, lo disciplinó, porque eso también es amor. Y no hacerlo es falta de amor. Eh, es un tema que me pareció muy, pero muy interesante, porque a veces nosotros pensamos que amor es simplemente consentir, que simplemente es a hablar bonito, que simplemente, y no es que se hable feo, es simplemente hacer lo que quiera, pero no entendemos que amor es disciplinar y amor es dar estructura. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, nos disciplina y nos da estructura, nos muestra el camino.
Cierro el paréntesis. Va con esto. Cuán difundido está hoy como en antaño este pequeño sutil engaño entre los seguidores de nuestro Señor. Cuán a menudo nuestro servicio para Cristo y nuestra comunión entre uno y otro quedan manchados por el secreto deseo de exaltar el yo. A mí me encanta cuando hablan del yo, porque el yo hay que sujetarlo, el yo hay que matarlo. Realmente, cuán prestamente se manifiestan el pensamiento de adulación propia y el anhelo de aprobación humana. Están dando por lo que a mí me gusta. Le voy a dar un dato. El ser humano tiene una necesidad inherente de ser adulado y de recibir la aprobación humana. Esto va atrás. Cuando era un niño y quizás no recibió de parte de los adultos, de su padre, de sus cuidadores, no recibieron la aprobación que necesitan. Ahora buscan aprobación. Y todo lo que hacen tienen que recibir la adulación. O sea, hacen las cosas, este tipo de personas hacen las cosas para ser aduladas. No es por hacer las cosas, sino para conseguir eso que no tuvieron. Y cuando se consiguen las cosas de esa manera, créanme, nunca se sacian, siempre. Porque de la única persona que nosotros debemos recibir aprobación es de Dios y de nosotros mismos. Cuando eso falta, tenemos que aprender a aprobarnos a nosotros mismos y nosotros debemos tratar de llenar ese anhelo que en mucha falta está de adoración. Fíjense que adular no es lo mismo que dar un cumplido. Adulación es un cumplido exagerado. Pero para sanar esa falta de eso, nosotros tenemos que hacer un trabajo, porque si no vamos a vivir toda la vida de esa manera. Y eso tiene que ver con el yo. Muchas veces ese deseo de ser adulado, de ser aprobado, nos lleva a hacer muchas cosas que van en detrimento de lo que nosotros somos. Escucha a alguien que decir que el que busca la aprobación humana siempre de otra persona es lo más probable que falte a su integridad y honestidad, porque en ese deseo de ser aprobado muchas veces se miente, muchas veces se hace lo que no se debe hacer y se vive en una competencia increíble con todos los demás. Y sigo. Y muchas veces la gente que es así, cuando en vez de ser aprobado, cuando se le aprueba o cuando se le adula, su yo sigue subiendo. No se refuerza su autoestima, sino que el yo sube. No sé si me expliqué, pero a veces tengo mucha cosa en la cabeza y no sé cómo expresarla. Eh, el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir el precepto divino por las teorías y las tradiciones humanas. A sus propios discípulos se le dirigen las palabras de amonestación. Mira, guardar de la levadura de los fariseos. La religión de Cristo es sinceridad misma. El celo por la gloria de Dios es el móvil implantado por el Espíritu Santo. Y solo la obra eficaz del Espíritu Santo puede implementar ese móvil. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía y la necesidad de aprobación y la necesidad de adulación. Solamente Dios y un trabajo que se debe hacer puede sustituir eso. Cuando nos induce a buscar la gloria de Dios y no la nuestra, podemos saber que es debido al carácter. Padre, glorifica tu nombre. Fue en el principio fundamental de la vida de Cristo y lo seguirá y seguimos. Será el principio fundamental de nuestra vida, nos ordena andar como él anduvo. Y esto lo sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento, el deseado de toda la gente, 376, 377. O sea, que esa necesidad de exaltar al yo de la duración, de la aprobación de los demás, se llena cuando
guiados por la mano de Dios, nosotros hacemos un trabajo interno. Y hay que pedir ayuda a Dios para erradicar eso de nuestra vida, porque buscar exaltar a yo, o sea, la aprobación humana en lo que hacemos, la aprobación del otro y no la de Dios, buscar la adulación, buscar el constante llamar la atención, es realmente eso mortal, realmente es mortal. Jesús nunca buscó la aprobación de los demás, solamente la aprobación de su Padre. Y cuando vinieron a adularlo, como el joven rico que dijo, maestro bueno, él le dijo, oye, no, a mí no. Así que hay que tener mucho cuidado con eso y pedirle a Dios que doblegue el yo. Bueno, yo sin más me despido. Espero que tengan una hermosa semana y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Pero antes vamos a orar. Señor, gracias porque tú nos has dejado tu palabra. A veces son temas un poquito complicados, pero ayúdanos, Señor, a entregarnos de corazón a ti para que tú transformes nuestra mente y nuestro corazón, nos haga limpio, Señor. Nos libre de la levadura de los fariseos y nos ayude a adorarte en espíritu y en verdad, a que nuestra adoración sea una vida que refleje tu vida o tu carácter en el nuestro, Señor, y que sea realmente de corazón. Bendice a cada persona que nos ve. Otra vez te pido por el pueblo venezolano y no solo por ellos, Señor, sino por cada persona que está pasando situaciones difíciles, que tu corazón, que tu paz llene su corazón. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye, hasta la próxima semana, si el Señor así lo permite.